buenos días a todos los asistentes de este tercer encuentro regional de Foro Madrid Río de la Plata 2024. Es un placer para mí presentar el sexto panel titulado La izquierda iberoamericana, crimen, corrupción y pobreza. Y también tengo el gusto de que me acompañen como ponentes, bueno, grandes amigos además de la causa, ya conocidos, pero los presento uno por uno. Alejandro Cabero, quien es congresista del Perú, además tercer vicepresidente del Congreso y el parlamentario más joven de la mesa directiva del Congreso peruano. También nos acompaña José Carlos Gutiérrez, quien es diputado nacional por la bancada Creemos de Bolivia. Tomás Zambrano, también diputado nacional de Honduras y jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Y Ruth Hurtado, quien es la secretaria general del Partido Republicano de Chile, que también nos acompañará con una intervención un poco más amplia de lo que ya nos comentó José Antonio Cast en la anterior intervención. Y yo creo que es muy importante que tengamos reunidos estos países, Perú, Bolivia, Honduras, Chile, porque estos cuatro países tienen en común el acecho que han vivido sus instituciones y cómo ese sector político lleno de vicios, de lazos delincuenciales, han querido imponer su agenda nefasta en cada uno de sus países, en cada uno de los países que ustedes representan. Por eso me gustaría que cada uno de ustedes pueda dar un pequeño diagnóstico de lo que está pasando en cada uno de sus países. Vamos un poco ajustados de tiempo, así que voy a ser bastante estricta. Pero bueno, quiero que por lo menos en 5 minutos hagamos una primera intervención. Y comienzo por Alejandro Cabero. Justamente el Perú ha librado una batalla, libró la batalla y frenó al castillismo. Y ahí lo vimos, ahí estuvo Foro Madrid justamente muy atento y seguidor de esto. Y el castillismo justamente pretendió desestabilizar, crear caos, y las internacionales del delito, como ya lo conocemos y lo hemos venido señalando en cada una de las intervenciones, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, buscaron reponer en el poder a Castillo. En este sentido, yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿qué han hecho los sectores democráticos desde el 2022 que sucedió esto, que ustedes lograron bancar a Pedro Castillo del poder? ¿Y cómo se encuentra el gobierno actual del Perú? Te voy a ceder la palabra para que puedas comentarnos un poco de esto. Muchas gracias, Edmali. Primero, agradecer a la Fundación Disenso por la invitación aquí al Foro Madrid. Un saludo a ti y a todos mis colegas parlamentarios y activistas de toda Iberoamérica en la lucha por la libertad. Voy a ponerme tiempo para no pasarme, efectivamente. Edmali, yo creo que para comentar lo que significó el castillismo y por qué Pedro Castillo fracasa en el golpe de Estado y finalmente lo que le toca al Perú, es importante entender un poco cómo se llega a esta situación. Y voy a tratar de ser muy breve y muy específico. Perú fue y sigue siendo hasta cierto punto uno de los modelos macroeconómicos más exitosos de la región, ¿no? Uno de los crecimientos más sostenidos, una de las inflaciones más bajas, un superávit fiscal, bajísima deuda, alta calificación crediticia. Gracias en gran medida a las reformas que se hicieron en los años 90 con la Constitución del 93, que tiene uno de los capítulos económicos liberales más sólidos de la región. Sin embargo, el gran problema del Perú y lo que desde mi punto de vista termina desencadenando en Pedro Castillo es que la clase política empresarial en el Perú pensó que el desarrollo económico por sí solo hacía el trabajo político. O sea que de pronto, porque la gente comenzaba a tener más dinero en el bolsillo, se reducía la pobreza, se acababa con la hiperinflación, la gente iba a votar automáticamente por las ideas de la libertad. Y eso no es así. La libertad económica, si bien trae progreso económico, no tiene que defenderse solo porque es lo económicamente sensato, sino porque es moralmente correcto que la gente viva en libertad. Y defender las ideas de un modelo de libertad implica trabajo y organización y comunicación política, que en el Perú, desde la clase empresarial y desde la clase política, no se hizo y no se trabajó. La consecuencia de eso es que tuvimos finalmente un modelo que se fue estancando paulatinamente en el tiempo, que de pronto, al no haber destruido, digamos, o al no haber eliminado esas taras que la izquierda había sembrado por décadas en la sociedad, como por ejemplo que que el Estado es un botín sin fondo, ¿no es cierto?, que las regulaciones son siempre la solución a las cosas, que de pronto el modelo peruano se fue cargando con una mochila pesadísima que nos fue desacelerando paulatinamente, ¿no? Y se volvió como esta canción que dice: un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y como veía que resistía fue a llamar un elefante más.
y nos fuimos llenando de regulaciones, la economía paulatinamente se fue desacelerando, nos acostumbramos a crecer de 6, 7, 8, a crecer mediocremente 1.5, 2, ahora crecemos 3% y estamos contentísimos en el Perú, ¿no? Cuando no debería ser así. Y finalmente este estancamiento trajo una cosa muy, muy dramática, que fue una paulatina frustración de la gente, lo que se llama la trampa de los ingresos medios, ¿no? La economía crecía más rápido de lo que se desarrollaba el trabajo eficiente, la desburocratización, la simplificación de un estado elefantiásico heredado de los 80s en el Perú. Eso trajo como consecuencia, pienso yo, un estancamiento paulatino, nos enfrascamos en un pantano y finalmente eso trajo frustración en la sociedad. A eso se le sumó, y aquí viene la otra gran lección, no solo que las medidas económicas tienen que ir acompañadas de un discurso político, sino que la segunda gran lección tiene que ver con que, digamos, al estancamiento económico se sumó la inestabilidad política en el Perú. Gracias básicamente a ¿qué? A la división al interior de la propia derecha. La derecha en el año 2016 gana las elecciones no solo del Poder Ejecutivo, sino que saca una supermayoría en el Congreso que le hubiera podido permitir hacer todas las reformas que quisiera. Y la derecha se parte, se divide entre una derecha más liberal y una más conservadora, y finalmente eso trajo como consecuencia que asumiera el gobierno Martín Vizcarra y posteriormente Pedro Castillo, ¿no? Con lo cual, las dos grandes lecciones son que las reformas económicas vienen acompañadas y tienen que venir acompañadas de trabajo político, y el segundo es que la unidad de la derecha es fundamental para cualquier modelo exitoso en defensa de la libertad. Esas son las dos cosas que en el Perú fallaron y cuya consecuencia, desde mi punto de vista, fue Pedro Castillo. A esto sumémosle que en 2020 el Perú tuvo una pandemia donde se aplicaron las mayores restricciones a la libertad individual de la región, tuvo la mayor caída en el PBI y la mayor cantidad de muertes. En el Perú murieron más de 200.000 personas por la pandemia. Tuvimos una de las cifras más altas del mundo. Todo esto porque justamente no fuimos capaces de volver a las raíces del modelo económico que nos había dado esa prosperidad, esa libertad y que nos había permitido a bajar de la pobreza en el Perú del 60% al 25% antes de la pandemia. Ahora hemos vuelto a más del 30% post pandemia. Y con esto termino para hablar de Castillo rapidito. Castillo es la consecuencia de la frustración, de la inacción, de la división de la derecha, de la clase empresarial, de la clase política y de un modelo que fue la izquierda deteriorando paulatinamente y que finalmente la derecha no supo combatir ideológicamente, no supo cambiar el chip de la gente, acompañar eso con un discurso comunicacional político. Castillo gana, pero Castillo era una persona poco preparada, por decirlo menos, y finalmente era una persona muy corrupta, ¿no? Sumamente corrupta. Termina teniendo un gobierno nefasto y no tenía mayoría en el Parlamento. En el Parlamento logramos organizarnos para hacer una resistencia férrea que vino acompañada incluso de movilizaciones sociales en la calle, de constante presión sobre el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Castillo intentó 2 veces disolver constitucionalmente el Congreso y no pudo. Trató una vez de convocar una asamblea constituyente vía referéndum y no pudo, ¿no? Y yo tengo además el orgullo de decir que pertenezco a la bancada que presentó la primera moción de vacancia y cuya autora está sentada ahí, la congresista peruana Patricia Chirinos, para quien pido un aplauso también. Y muchos nos decían a nosotros, no sean tan duros con Pedro Castillo. Y yo ahora, mirándolo en retrospectiva, pienso que si no hubiéramos sido tan duros como fuimos, quizás Castillo se hubiera podido lograr sus objetivos, ¿no? Fue esa firmeza que mostró el Parlamento peruano en colocar a Castillo contra las cuerdas lo que lo acorraló y lo que no le permitió lograr sus objetivos. Y esa desesperación de Pedro Castillo es la que lo lleva a él a decidir dar un golpe de Estado. Pero Castillo, como dice en su momento, no era una persona muy preparada, con lo cual él se lanza a una suerte de piscina vacía, porque no tenía ni el apoyo de las Fuerzas Armadas, estaba envuelto en serísimos escándalos de corrupción y no era un presidente popular, con lo cual Pedro Castillo finalmente termina fracasando en eso y termina siendo en una imagen muy difundida a nivel internacional su propio cuerpo de seguridad el que lo arresta en medio de la calle y lo lleva a la prefectura en defensa de la institucionalidad peruana, ¿no? Eso fue algo que como país, digamos, sentó un precedente que para mí fue muy importante. Y con esto termino. Luego de la caída de Pedro Castillo, asume la presidencia del Perú la vicepresidenta constitucional Dina Boluarte.
La izquierda, evidentemente, comienza a buscar desestabilizar el país, ¿no? Y lanzan una serie de protestas tremendamente violentas que finalmente, digamos, yo pienso que fueron unas manifestaciones donde se intentaron tomar aeropuertos, se intentaron tomar carreteras, se quemaron policías dentro de sus propios patrulleros, se bloqueaban las carreteras para que no puedan pasar las ambulancias. Y las fuerzas del orden pusieron orden, impusieron el orden, la ley y el respeto al Estado de Derecho. Y si bien hubieron 50 muertes en esas manifestaciones, hoy eso está siendo investigado por las autoridades competentes en el Perú, que son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero a la izquierda en el Perú ha tratado de vender como que el gobierno de Dina Boluarte fuera un gobierno dictatorial, represor, incluso han llegado a decir la tontería, perdónenme la expresión, de que es comparable al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y que estamos nosotros camino a Venezuela y que Nicolás Maduro es igual que Dina Boluarte, porque, ¿no? Entonces, creo que aquí la derecha tiene una tarea muy importante. La más importante de todas es rescatar esos principios que nos llevaron a ser un modelo exitoso en la región. Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo. Dina Boluarte no es una presidenta de derecha, Dina Boluarte es una presidenta de izquierda que gobierna pragmáticamente en función de su conveniencia particular, ¿no? Y yo creo que si la derecha quiere ser exitosa políticamente, tiene que venderle al país una idea de cambio y de prosperidad. No simplemente decir vamos a seguir al status quo del modelo que ha estado oxidado y fracasado por 20 años. Necesitamos relanzar ese modelo en función del cambio y de avanzar, ¿no? El Perú es como un carro que está en piloto automático al que la gente tiene que ponerle cuarta y quinta. Hay para avanzar más rápido y resolver los problemas que tiene el país. Evidentemente hay gente que dice no, hay que meterle freno de mano y volver de reversa a los 80, pero siempre hay gente que piensa esas cosas. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo logramos, en medio de la mediocridad y del pantano en el que estamos sumergidos, por la incompetencia y la incapacidad de una presidenta como Dina Boluarte, que finalmente es de izquierda y siempre fue de izquierda, cómo la derecha logra unirse en este momento para dar esa batalla política que permita cambiar los paradigmas bajo los cuales el Perú se ha empantanado. Y esa creo que es la principal lección de las cosas que nosotros podemos hacer mejor desde el Perú y qué cosas podemos compartir y comparar con nuestros hermanos de América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, y mucho también hemos hablado de los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también debemos decir que Bolivia hoy también está catalogada como una de esas dictaduras ya del continente y que la arremetida en contra de la oposición por parte del régimen masista, que es el partido oficialista de Bolivia, es brutal. Casos de presos políticos que hemos venido denunciando durante años, el caso de Yanín Áñez, de Luis Fernando Camacho y otros aliados de la Fuerza Democrática, están vigentes allí. Y una opresión fuerte y digamos que en escalada, ¿no? O sea, que se mantiene, que está allí. También hay que decir que las pugnas internas entre Evo Morales y Luis Arce son evidentes y muestran también un escenario de posible quiebre, y eso está allí. Entonces, mi pregunta hacia ti, José Carlos, ¿cómo está liderando la oposición democrática esta pugna, esta situación, y cuál es la realidad que vive Bolivia hoy? Ok, muchísimas gracias, un saludo para todos, de verdad. Gracias, Santiago, gracias al Foro de Madrid. Estamos muy contentos de estar acá. Un saludo también para mi colega Laura Rojas, que está presente acá. Y gracias por la pregunta. De verdad que prácticamente en estas manos tengo una confesión. Y quiero confesarles lo siguiente. Debemos asumir nuestra responsabilidad en el rol de la oposición para la construcción de la democracia en Bolivia y Latinoamérica. Hoy quiero hablarles de Bolivia y de cómo nosotros como oposición hemos fallado en asumir la responsabilidad que nos corresponde. La oposición en Bolivia ha sido en muchos sentidos su propio peor enemigo. Nos hemos dividido y al hacerlo hemos atomizado el voto opositor, debilitando o directamente perdiendo de vista nuestros objetivos comunes: construir un país mejor para todos, sin corrupción, ineficiencia
y sin la ignorancia de la extrema izquierda que nos gobierna hace 20 años. Y en este tiempo surgieron múltiples candidatos, cada uno con sus propios intereses, pero sin ninguna estrategia unificada. Desde el 2005, cuando Evo Morales llega al poder, el sistema de partido y de representación de la ciudadanía se ha visto gravemente debilitados. Esto ha alejado a la población, la ha desinformado, la ha desorientado, votando una y otra vez por las promesas de esa izquierda anacrónica, arcaica y completamente oscura. Porque del otro lado solo se vislumbró una oposición sin ideología clara, desconectada de la realidad. Hemos perdido oportunidades de oro para influir en el rumbo del país, pero esta oposición funcional la dejó pasar. Decidió no participar en elecciones cruciales, como elecciones judiciales, negó realidades evidentes y en este proceso traicionó también la confianza de quienes creyeron en una Bolivia sin Evo Morales y sin el MAS. Lo más patético, y todos lo saben porque la historia está escrita, después de 15 años se obtuvo el poder y la oposición asumió la presidencia del Estado, pero se lo hizo sin un rumbo claro, sin experiencia, repitiendo las mismas prácticas del prorroguismo y corrupción que había caracterizado también al movimiento al socialismo. Como consecuencia, preparamos el terreno para que el socialismo volviera con más fuerza todavía, trayendo consigo persecución, más corrupción, sumado al descrédito de esa oposición incapaz y corrupta, como el propio masismo. Mientras tanto, figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro, en Brasil, con una retórica clara, un mensaje contundente, han incomodado a muchos porque han presentado propuestas concretas llegando al gobierno. Ellos entienden que la oposición debe ofrecer soluciones claras bajo el mensaje, y este mensaje derrotaron democráticamente al izquierdismo ventajoso y fraudulento. En Bolivia, en cambio, la oposición solo fue ambigua. Nuestras técnicas son muy difusas, nuestras estrategias prácticamente inexistentes y no hemos sabido organizarnos ni comunicar una visión coherente al país. Nos hemos confrontado encarnizadamente, peleando por los mismos votos de siempre, con una oposición que no ha logrado superar el 40% en 20 años, incluso desde fuera, la Fundación Disenso. Y de verdad, gracias a quien agradezco profundamente, liderada por Santiago Abascal, con el apoyo de Eduardo Cader, promovida por mi amigo Alejandro Peña Esclusa, con quien siempre tengo comunicación y él sabe perfectamente de lo que hablo, reconociendo además la necesidad de fortalecer la democracia en Iberoamérica, en Latinoamérica, y nosotros los bolivianos seguimos enfrascados en disputas internas, incapaces de ver más allá de nuestras narices. Por eso hoy estamos aquí, para reafirmar nuestro compromiso con esta lucha conjunta y confirmar que nuestras relaciones deben ser y deben estar coordinadas, conectadas para acabar con el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo, posicionando ideas libertarias. Es hora de decir basta. Basta de culpar. Basta de culpar a terceros, cuando los culpables hemos sido en gran medida los propios opositores en Bolivia, en mayor o menor medida. Basta de victimizar también a líderes que en realidad han sido parte del problema, apareciendo en elecciones solo para dispersar el voto opositor. Pero después dedicando odas y libros a los verdugos de la democracia cuando han convivido y muchas veces han sido sus propios voceros. La oposición debe hacerse cargo de sus errores. Debemos reconocer que la atomización que comenzó con figuras como Carlos Mesa y partidos de centro izquierda, sin un objetivo claro ni coherencia, junto con la falta de una comunicación nacional efectiva que nos unifique, han impedido solucionar los problemas del país y generar alternativas reales. También debemos desconfiar de aquellos opositores que concubinaron cómodamente con el masismo, con el gobierno, perdiendo en esa comodidad la capacidad de crítica y denuncia pública. Esos que dejaron de rugir para no despertar a sus nuevos amigos.
Y acá también hay que reflexionar sobre esa también inútil oposición radical, chauvinista al extremo, que no duda en sacrificar a la gente en la medida que va consiguiendo sus objetivos específicos y particulares, pero que no duda en abrir brazos, cargos y espacio a los amigos del círculo, aunque ello signifique justificar su propia corrupción, nepotismo y abuso. Debemos generar una comunicación nacional efectiva, crear un sistema de partidos competitivos y fuertes, ganar las próximas elecciones. Necesitamos líderes con credibilidad, con experiencia, capaces de liderar un gobierno de transición que nos lleve desde la extrema izquierda hacia el país de la libertad que todos deseamos. Es necesario generar un corte inmediato y comenzar la transición hacia el país que queremos, un país con libertad y una Iberoamérica con libertad. La comunicación es poder, es empatía, es relación. Debemos aprender a comunicarnos mejor y escuchar más y a proponer soluciones que surjan de nuestra experiencia y que se ajusten a la realidad del mundo, pero sin desconocer nuestras taras y debilidades. Termino. En el actual contexto político y social de Iberoamérica es imperativo que todos los estados de la región se unan en un frente común para salvaguardar los valores fundamentales de la democracia y la libertad. El socialismo, con su retórica engañosa y populista, ha socavado las bases democráticas y distorsionado la economía de mercado. Por ello es fundamental fortalecer los sistemas democráticos, asegurando el respeto irrestricto a los derechos humanos, cambiar el modelo económico y constitucional para abrir el mercado a las inversiones. Concluyo haciendo un llamado a todos los que formamos parte de esta oposición. Asumamos nuestra responsabilidad, corrijamos nuestros errores y trabajemos juntos porque Bolivia, a la que aspiramos, una Bolivia que acompañe a la Iberoamérica que queremos. Yo quiero decirles algo en conclusión. Esto que les estoy diciendo es porque estoy convencido de que el poder también estupidiza. Aquellos que llegan al poder se olvidan de sus objetivos. En Bolivia tenemos absolutamente todas las cartas para ganar. Pero sin embargo, tenemos un oficialismo de gobierno totalmente dividido, en guerra frontal, pero con 10 candidatos de oposición. Así no se llega, así no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, recurrimos a todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque Santiago lo dijo muy claro el día de ayer. Ellos están unidos, nosotros estamos divididos, muy divididos. Y lo peor de todo, todos tenemos nuestro propio cuento. No es el mismo cuento, la fábula no está bien hecha. Por lo tanto, necesitamos recurrir a una unidad, pero a una sola narrativa, a una misma estrategia, porque también tenemos que ser solidarios entre nosotros. Bolivia está cerca de Argentina. Argentina tiene su propio cuento. Bolivia tiene otro cuento. Paraguay tiene otro cuento. Perú tiene otro cuento. Chile tiene otro cuento. Pero por favor, nosotros parece que estamos en el mito de la caverna. Estamos viendo casi una misma película y nos hemos vuelto masoquistas. Porque no estamos haciendo lo correcto y no nos estamos comunicando y no estamos siendo solidarios, no tenemos una sola estrategia. Por lo tanto, en Bolivia necesitamos obviamente del apoyo de ustedes, pero necesitamos actuar con inteligencia. Tenemos que ser estrategas, tenemos que saber quién emplea y quién hace las tácticas, quién es la avanzada, quién se sacrifica por los que vienen por atrás. De alguna manera, creo importante reflexionar sobre ese sentido, pero también hay que hacer mea culpa. Divididos no vamos a llegar y, por supuesto, tenemos que tener una sola narrativa, una estrategia clara, una propuesta clara y en lo económico debemos hacer las mismas reformas cuando lleguemos al poder, pero unidos en sintonía. Por lo tanto, yo lo único que quiero decirles de verdad es que de aquí yo me voy a llevar una gran experiencia porque pienso tener la oportunidad y la posibilidad de generar esta estrategia desde aquí con ustedes para llevarla a Bolivia y llegar al poder. Gracias, José Carlos. Muchas gracias por tus reflexiones. Y bueno, seguimos y hay que decir que Honduras
bajo el mandato de los Zelaya, y digo de los Zelaya porque sabemos que Xiomara Castro no está sola, que también articula el poder con su esposo Mel Zelaya, que también mandó en la nación, y han llevado justamente ellos dos a la nación a calcar un modelo prácticamente al mejor estilo narcocomunista, castrocomunista, mejor dicho, y con la inspiración y además la financiación del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente con Chávez, eso hay que decirlo. Y Castro además, Xiomara Castro, no ha tenido ningún tipo de vergüenza de invitar a Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista, y de retratarse con ellos, que son los peores criminales, para sentirse apoyada y blanquearse al final del día, ¿no? En ese sentido, Tomás, yo quiero que tú nos hables hoy qué situación es la que tiene hoy la ciudadanía hondureña bajo el mandato de estos dos personajes nefastos, por supuesto, y háblanos un poco de la situación actual que vive Honduras, por favor. Muchas gracias, Esmali. Agradecer a Santiago Abascal por esta iniciativa del Foro de Madrid, Eduardo por la labor que realiza en Latinoamérica dándole seguimiento a los diputados, y reconocer al Foro de Madrid 3 años de lucha, 3 años de iniciativa, 3 años de organización que nos han hecho falta en Latinoamérica 25 años, porque decía Peña Esclus ayer, 25 años de estar estudiando el Foro de Sao Paulo. Y les pregunto a todos los que estamos aquí, que nos decimos demócratas, conservadores, republicanos, libertarios, ¿qué hemos hecho en 25 años para liberar nuestras naciones del yugo de los socialistas? Conocidos en Argentina como los zurdos de M y conocidos en Honduras como los ñángaras. ¿Qué hemos hecho? ¿Y saben por qué no hemos hecho nada en 25 años? Porque el latinoamericano, el conservador, el demócrata, el republicano, somos egoístas. Si una iniciativa no la impulsamos nosotros, no la respaldamos. Y si una iniciativa de este tipo la impulsa aquel, no, es que ese no tiene el peso político para poder acompañar este foro. Y esa ha sido una debilidad de la derecha en Latinoamérica 25 años. Porque díganme ustedes, en 25 años, ¿dónde han visto presidentes electos impulsando un tipo de foro como el Foro de Madrid? No lo hemos visto. Y miramos la izquierda, miramos los socialistas, en 25 años 2 ciclos de poder que han manejado desde el Foro de Sao Paulo, desde Chávez, Evo, Correa, Lula, Zelaya, que estuvo en Honduras, y hoy nuevamente un ciclo, desde ANLO, Petro, Lula, Maduro, Cuba, Ortega, y en Latinoamérica los republicanos y demócratas hasta hoy, con el Foro de Madrid, con el presidente Milei, que se paró el día de ayer, que empieza a levantar bandera. Esa ha sido la debilidad. No andemos buscando culpables por qué Latinoamérica está enraizado el socialismo en nuestros países, porque los responsables somos los que estamos acá, responsables por no habernos unido en 25 años y responsables por no haber realizado una agenda, desarrollar un plan, ejecutar. Y lo digo, estos socialistas en Honduras estuvieron en el 2009, en aquel 2009 se pudo organizar bien el país y lo sacamos. 12 años después alcanzaron el poder. Y el 2022 que tomaron posesión, yo me di cuenta de la debilidad que tenemos en Latinoamérica para enfrentar al socialismo. Xiomara Castro, la presidenta actual, que no es la que manda, el que manda es Mel Zelaya, es el que está el poder detrás del trono. Llegaron al 2022 en base de odio, de mentiras, de engaños, de insultos y de ofensas. Y así han llegado en todos los países, dividiendo a las familias en sus países. Así llegaron en Honduras, dividiendo a la familia hondureña. Cuando llegaron a apoderarse de todas las instituciones del Estado. Y la primera que se apoderaron fue el Congreso Nacional de Honduras. En el Congreso somos 128 diputados. Se elige el presidente con 65 votos, la presidencia y la directiva. Fuimos a elección el 21 y 23 de enero. Elegimos una directiva con 84 votos. La directiva del gobierno solo tenía 44 votos. La presidenta desde su primer día de mandato, la primera orden que dio, tomarse el Congreso Nacional, invadirlo con los colectivos, meternos fuego. Y si llegábamos los diputados de oposición, matarnos. ¿Y saben cómo estamos en Honduras en 3 años de gobierno? Con una directiva y un presidente del Congreso impuesto a patadas por la fuerza, sin votos, con 44 votos de 128. En aquel momento, la primera persona, estuvimos preguntando,
Y ahí es lo que digo de reflexión de la debilidad que hemos tenido. Nos reunimos nuestro partido, diputados que están acá, y empezamos a preguntar cómo vamos a enfrentar a estos socialistas, cómo nos vamos a adelantar a su agenda. ¿Y saben qué encontramos en enero del 2022? Que no existía una agenda en Latinoamérica, que no hay un manual de la derecha para adelantarnos a las políticas que implementan en nuestros países. No tenemos una agenda. Y preguntamos, ¿hay un foro que haga la lucha contra el Foro de Sao Paulo en enero del 2022? Y no lo encontramos. ¿Quién nos puede ayudar? Empezamos a buscar amigos de Venezuela y alguien nos colaboró con Peña Esclusa, que estuvo por Zoom dándonos una radiografía de lo que había sucedido en Venezuela, y ahí surgió de que iba a iniciar el Foro de Madrid su primer encuentro en Colombia, y ahí empezamos a sumarnos como Partido Nacional. Y hemos empezado una guerra desde el 2022 sistemática, ataques desde el gobierno y nosotros estando haciendo la oposición que nos ha correspondido. Porque les contaba lo del Congreso, ese fue el primer punto. Pero desde ahí Libertad y Refundación, que es el partido político de gobierno, ha llevado a cabo un sinnúmero de atropellos, ilegalidades y abusos en Honduras. Procurador General de la República, en Honduras le faltaban 6 meses, en el 2022 lo destituyó sin juicio político, sin renuncia y sin haber muerto. Únicamente eligió el sustituto y lo mandó sin los requisitos legales y sin los votos. Hablando de corrupción, los políticos socialistas de izquierda se protegen a su gente, protegen a sus pícaros, protegen a sus corruptos, protegen a sus narcos, y en Honduras lo hemos visto. El primer decreto que firmó la presidenta de la República en Honduras se llamó una amnistía política, pero eso no fue una amnistía política, se convirtió en un pacto de impunidad, porque le perdonó los delitos de corrupción a todos los funcionarios que estuvieron a la par de su esposo en el gobierno 2006-2009. Personas, escuchen bien, que estaban condenadas por corrupción, que estaban presas por corrupción, que tenían juicios pendientes por corrupción, que se habían ido huyendo del país por corrupción. A todos ellos se les entregó su carta de libertad como naipes del Poder Judicial. Y ahora esas personas que estaban condenadas por corrupción son los que mandan en el país, son los que asesoran la presidencia, son los ministros de este gobierno. Esa es la realidad que enfrentamos. Y aquí nos tiene que llevar a la reflexión a todos los que estamos acá. Hemos sido responsables que la izquierda adquiriera el poder en nuestros países y fuimos responsables por los gobiernos históricos en nuestros países, por los partidos tradicionales, por el hartazgo de la gente a los partidos de la historia, para los bipartidismos de nuestros países, porque tenemos que aceptar, los políticos tradicionales le fallaron a nuestros países, le fallaron a nuestros pueblos, les mintieron también, no fueron coherentes, no cumplieron las promesas de campaña, abusaron del poder, y eso es lo que nos tiene emproblemados en Latinoamérica, que estamos perdiendo nuestras democracias. Pero solo unidos en Latinoamérica, con una agenda, y de aquí yo le digo a Santiago y a los principales líderes que estamos acá, tenemos que construir una agenda en común. ¿Qué hacer contra las iniciativas que impulsa el Foro de Sao Paulo en nuestros países? ¿Cómo adelantarnos? Y no solo cómo adelantarnos, sino que nosotros aquí en el Foro de Madrid y los políticos que estamos, tomemos iniciativas e impulsemos iniciativas en nuestros países. Porque hemos visto, Foro de Sao Paulo, la izquierda, impulsan la misma iniciativa en todos los congresos. Apoyo al aborto, matrimonio igualitario, temas de salud, temas de educación, orientación, ideología de género, y nosotros que somos conservadores, que nuestro fin supremo es la familia, la vida, la sociedad, la libertad, la democracia, libertad de expresión. ¿Qué iniciativa global en común y regional hemos impulsado en 25 años? Ninguna. Y esa tiene que ser nuestra tarea a partir de hoy, empezar con una agenda en común que impulsar desde nuestros congresos y no cansarnos. Aquí vemos diputados de todos los países. No cansarnos, si la primera vez la presentamos no se aprueba, va a llegar el momento en que la vamos a poder llevar a cabo la aprobación, pero empecemos desde ahora a tener esa agenda en común, no solo de defensa de la democracia, sino también para que nuestros gobiernos sean efectivos, le den respuesta al pueblo
y que realmente nuestra tarea sea recuperar las democracias, no solo en Honduras, porque nos gustaría, esa es la lucha nuestra, recuperar la democracia en 14 meses que vamos a elecciones, pero que en 1, 2, 3 años este Foro de Madrid no solo tenga un presidente como Milei el día de ayer, sino que aquí estén sentados 5 o 6 presidentes hablando del éxito de la libertad y la democracia en Latinoamérica. A eso le tenemos que apostar y cuenten con nosotros desde Honduras, pero también ocupamos de ustedes, porque en Honduras la democracia está en peligro, el futuro de nuestro país está en peligro y ocupamos de este foro y ocupamos de los voceros, de los líderes, de los partidos políticos que están acá para que nos ayuden, para que nos unamos, para que usted alce la voz por nosotros también, para que usted denuncie los abusos que nosotros señalamos a diario desde el Congreso, desde la política y desde Honduras, porque así lo hace la izquierda. Cuando alguien de ellos lo tocan a todos, pero aquí el de derecha, si a usted lo toca, se hacen los papos. Ese es problema de él, no es problema mío. Y miren los de izquierda, el problema de uno es problema de todos, y desde hoy nos tenemos que ir también con ese mismo compromiso, que el problema suyo en su país es el problema de Honduras, que el problema en Bolivia es el problema de Honduras, que el problema de Perú es el problema en Honduras, que el problema de Chile es problema para nosotros. Y si eso entendemos, les digo, vamos por buen camino. La cosa va a mejorar y nuestra lucha va a ser no solo sacar a los socialistas y a los ñángaras de Honduras y de Latinoamérica, nuestra tarea va a ser sacarlos y que nos aseguremos que nunca más van a regresar al poder. Gracias, Tomás. Muy buenas reflexiones. Y bueno, para ir cerrando, Chile. Bueno, ya hemos hablado de Chile, pero justamente comentando todo el ataque que han tenido las instituciones en estos 3 países que ya hemos hecho el diagnóstico, Chile también ha sido un país que curiosamente han querido desestabilizar, por supuesto, desde la violencia pura y dura en las calles, con el vandalismo, y desde las instituciones, además con los intentos fallidos afortunadamente de reformas constitucionales, pero además donde el Partido Republicano fue líder y ha batallado este proceso. Ruth, yo quisiera preguntarte cuáles son las demandas actuales de los chilenos y la visión también con respecto al gobierno de Boric, que sabemos perfectamente además que tiene unos índices bajísimos de popularidad y que además ha venido haciendo pactos con el Partido Comunista, que ahora pretende también suavizar su imagen a nivel internacional, pero sabemos realmente la clase de calaña que es y queremos saber un poco ese diagnóstico y cómo están viviendo esto en Chile actualmente. Bueno, dar las gracias por estar aquí convocados en algo que nos une a todos, buscar ideas de libertad, de progreso y tal como decía Tomás, de unirnos. Creo que la agenda España la podemos instalar en todos nuestros países, tener la agenda Perú, la agenda Bolivia, la agenda Chile y en eso unirnos tal como la izquierda se mantiene unida. El 2019 nosotros vivimos una etapa de furia dominada, controlada, dirigida por la izquierda más radical, en donde buscaron horadar las instituciones, tomarse el poder por la fuerza, por la violencia, en donde las instituciones, especialmente las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, fueron violentamente saqueadas, descontroladas, vulneradas, pisoteadas, incendiadas. Y eso fue producto de la izquierda. Eso fue producto no, como se nos quiso hacer ver, de algo espontáneo, sino que de una maquinación que venía hace mucho tiempo con pruebas pequeñas en donde nuestro sector, o más bien dicho, la centro-derecha no tuvo la capacidad de frenar. Donde la centro-derecha fue entregando centímetro a centímetro poder, por el aplauso fácil, por el complejo que muchas veces tenemos en decir las cosas como son. Y hoy día nuestro país lamentablemente vive una crisis gigante, una crisis de seguridad, en donde el 2023 alcanzamos índices de violencia, de delitos violentos que habíamos alcanzado en los 9 años anteriores. O sea, en la sumatoria de los 9 años anteriores, comparados con el 2023, eso fue el resultado.
Y este año el sicariato, los asesinatos, los homicidios han estado a la orden del día. En un fin de semana, hace dos o tres semanas atrás tuvimos 14 homicidios. Y eso es producto de... Yo no voy a ser tan masoquista, yo creo que sí estamos haciendo algo. El hecho de que estemos aquí reunidos ya es un gran paso. El que enfrentemos a la izquierda con poder, con fuerza, con decisión, con convicción, con coherencia, ya es una gran medida que estamos haciendo. Estamos haciendo resistencia. Esa resistencia que hacen ellos de manera permanente, hoy día la estamos haciendo nosotros. Estamos impidiendo que la izquierda radical avance, que en mi país el Frente Amplio y el Partido Comunista, quien domina hoy día el gobierno del presidente Boric, que llegó disfrazado en la segunda vuelta de un hombre de seguridad, de un hombre que respetaba la institucionalidad, pero lo primero que vimos fue el apoyo del presidente a un proyecto refundacional con el cual decían que fue el primer proceso constitucional, en el cual decían que sin ese proyecto no podían gobernar. Ese proyecto limitaba nuestras libertades, ese proyecto le daba todo el poder al Estado, nos sometía al poder del Estado, en donde querían controlar hasta nuestro más mínimo gesto, acción, y fue así que un grupo de 37 convencionales logramos revertir esto, y por eso digo, estamos haciendo esta resistencia. No nos castiguemos tanto, porque sí estamos haciendo cosas. Cuesta avanzar, cuesta sacar esto adelante, porque la izquierda avanzó muy rápido. Y hoy día estamos en este momento de casi llegando a un punto de no retorno en materia de crimen organizado. La migración irregular, descontrolada, que abrió la puerta a la presidenta Bachelet, lamentablemente en el siguiente gobierno del presidente Piñera tampoco se cerró. Porque habían estos complejos de cómo enfrentar con fuerza, con decisión, con usar la fuerza legítima del Estado para enfrentar la violencia descontrolada de la izquierda. Y en el Partido Republicano estamos convencidos que llegó la hora del cambio, y llegó la hora del cambio de la mano de todos nosotros. Llegó la hora del cambio en Chile de la mano de José Antonio. Estamos a 51 días de nuestras elecciones comunales y regionales, y ahí el Partido Republicano va a dar una gran sorpresa. El Partido Republicano se ha tomado las calles, se ha tomado el territorio, no, los terrenos, el espacio geográfico. El Partido Republicano está conectado con las realidades de las personas. No podemos perder esa conexión que permite que seamos empáticos con el dolor del otro, pero sin perder el foco que la fuerza que tenemos que tener para rechazar la violencia, para no aguantar que la izquierda avance, pero ningún centímetro, porque lo que no lograron en el proceso constituyente del 2021 lo han metido en el Congreso disfrazado con bonitos titulares, y en donde, tal como decía ayer Santiago Abascal, la derecha, la centroderecha, no ha logrado estar unida, porque le tienen miedo a la izquierda. Y aquí estamos nosotros para enfrentarla con mucha fuerza, con decisión, de la mano de José Antonio, en donde esperamos que sea nuestro próximo presidente de Chile, porque no va a temer para enfrentar al crimen organizado, al comunismo y al socialismo que nos tiene por el suelo. Gracias, Ruth. Bueno, nos quedamos sin tiempo, sin embargo quisiera que recortemos lo más que se pueda una segunda intervención, porque justamente en cada una de las intervenciones de ustedes hablamos de los próximos comicios que tienen sus países, y no es casualidad que ustedes estén reunidos justamente en este panel, porque también era el enfoque que queríamos hablar, y ustedes ya lo han sacado también a colación en cada una de sus intervenciones, pero sí me gustaría que por lo menos en 1 minuto, 2 minutos como máximo, porque no nos queda ya casi tiempo, hablemos un poco de eso, de los próximos comicios electorales, cómo se proyectan estas opciones alternativas, que son ustedes mismos, estas opciones alternativas al poder y de cambio democrático, porque vemos que la coincidencia es que
tiene que haber un cambio democrático en cada uno de sus países, sí o sí. Vemos que en el caso del Perú, en el 2026 van a haber comicios, igual es el caso de Bolivia, y los casos más recientes van a ser en Chile y en Honduras. Entonces, por lo menos en 2 minutos que nos digan cómo vamos a afrontar desde sus bancadas, desde las alianzas democráticas que tienen en cada uno de sus países, cómo van a afrontar estos comicios que ya están por venir. Alejandro, comienzo contigo. Gracias, Edmali. Mira, yo creo que los comicios del 2026 en el Perú están obviamente ligados a cómo la derecha lidie con el gobierno de Dina Boluarte. Nosotros logramos vacar a Pedro Castillo luego de un golpe de Estado y Dina Boluarte, como diría alguien coloquialmente, es lo que hay. Es lo que hay. Era la vicepresidenta de Pedro Castillo, con lo cual ustedes comprenderán que alguien que hubiese aceptado ser vicepresidenta de Pedro Castillo tampoco es la mejor de las opciones para liderar un país como el Perú. Con lo cual es una presidenta bastante mediocre, tremendamente impopular, tiene alrededor de 6% de aprobación en este momento, es una presidenta tremendamente impopular. Y al mismo tiempo es una presidenta que no tiene claro el rumbo. En algunos momentos parece que está gobernando con medidas de derecha y en otros momentos parece que gobierna con medidas de izquierda. Yo he criticado tremendamente que el día de ayer hayan destituido al canciller del Perú, que había tenido una posición de las más firmes en América Latina, había sido el primer canciller en reconocer a Edmundo González Urrutia. La presidenta Boluarte, con su corazoncito rojo, ¡pum!, lo sacó, ¿no? Entonces, es una presidenta muy difícil. Y la derecha tiene que sostenerla porque es lo que manda la Constitución y lo que manda la institucionalidad, porque nosotros tenemos la mayoría en el Parlamento. Pero eso no quiere decir ser cómplices ni comernos toda la radioactividad y la inoperancia y la ineptitud que pueda surgir de ese gobierno que nació de la izquierda, ¿no? Y que nosotros no tenemos que cargar. Con lo cual el reto de la derecha al 2026 es cómo logramos construir, desmarcándonos claramente de ese peso que nosotros no escogimos, porque ahora la izquierda nos quiere tirar a nosotros encima el peso de Dina Boluarte, y nosotros tenemos que decirle todo el tiempo, pero señores, ustedes pidieron votar por esa plancha, ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo, nosotros no la escogimos, yo no voté por Dina Boluarte para presidenta, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto, desvincularnos de ella y lograr construir, como han dicho mis colegas latinoamericanos, unidad. En el Perú, en este momento, hay 40 partidos políticos, ¿ya? Es un desastre, hay 40 partidos políticos. Tenemos que buscar unidad, tenemos que desmarcar y trazar claramente la cancha y tenemos que plantear un modelo de cambio para adelante. El Perú no aguanta más de 5 años en el mismo pantano que generó la frustración de Castillo. Es fundamental agarrar ese auto y plantear cómo le ponemos cuarta y quinta y cómo avanzamos más rápido para que ese estado inoperante e ineficiente vaya al mismo ritmo al que va la economía y al que ha ido la economía en el Perú, que ha habido ahí un desfase enorme y gigante. Ese creo que es el reto y es hacia donde vamos. Gracias. José Carlos, 2 gracias, minutos. Edmali. Miren, lo que sucede en Bolivia es una gran oportunidad. Vuelvo a repetir, nosotros perdimos en el 2019 una gran oportunidad. Se llegó al poder, pero sin embargo se lo perdió porque exactamente las mismas prácticas del socialismo lo hizo el partido que asumió el poder de manera transitoria y en plena pandemia. Pero sin embargo en Bolivia ahora hay una gran división en el movimiento al socialismo. Entre Evo Morales y Arce Catacora, que es el presidente, están a matar. Pero sin embargo, aquí lo que hay que hacer es que la Constitución se pueda cumplir y no haya la bendita reelección. La pelea que hay en Bolivia es por una candidatura. El movimiento al socialismo ha arrastrado a la oposición y al país a su problema, a su división y a su pleito. El problema de Bolivia es ahora quién es candidato dentro del movimiento al socialismo, o Evo o Arce. Obviamente, lo ideal es que no sea ninguno y que el propio movimiento al socialismo termine por autodestruirse precisamente por esa candidatura. Tenemos grandes oportunidades, por supuesto, pero tenemos que buscar una alternativa también que pueda hacer que transite el país. 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, la gente como que se acostumbra, hay mucha prebenda, hay bastante pobreza, hay necesidad y obviamente hay mucha gente que está esperando tener su propia oportunidad en ese individualismo. Pero sin embargo,
creo que nosotros tenemos la capacidad de poder montar una estrategia, pero con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de todos los que están acá. Por eso yo no quiero irme sin plantearme una estrategia para planteársela a los bolivianos, para planteárselo a aquellos que tienen la posibilidad y la capacidad de poder entender lo que está pasando. Necesitamos tácticas y necesitamos, por supuesto, una propuesta. Si no proponemos, no nos van a hacer caso ni tampoco le vamos a agradar a nadie. Por lo tanto, creo que hay posibilidades en ese sentido y creo también que sí hay alternativas. En este caso, y termino con esto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz concentran el 70% de la población votante y esa población votante es ciudadana urbana. Y esa gente no está de acuerdo con el movimiento al socialismo, por lo tanto, creo que ahí está el nicho para poder emprender una nueva alternativa, una nueva propuesta, y de ahí también tiene que salir el candidato. Por lo tanto, creo que con algo de experiencia podemos buscar personas que puedan estar al frente y obviamente con una estrategia y alternativa podemos, por supuesto, sacar al movimiento al socialismo para siempre. Gracias. Gracias, José Carlos. Tomás. En Honduras, las elecciones generales están a 1 año, 2 meses, noviembre del 2025. Nosotros representamos el Partido Nacional, individualmente es el partido más grande en Honduras, 43 diputados de 128, 143 alcaldías de 298, una membresía de 1.300.000 hondureños. La presidencia ganó en una alianza hace 3 años con 1.700.000, pero nosotros tenemos que caminar hacia una construcción de una coalición política. Me hacía una reflexión ayer Mark Klugman. Vamos internas en marzo, vamos a demostrar los 2 partidos históricos, el bipartidismo, liberales y nacionalistas, de qué estamos hechos, con qué contamos. Pero después de marzo tenemos que empezar a trabajar en una alianza ambos partidos. Porque si ponemos nuestros intereses particulares, personales y partidarios en primer lugar, vamos a perder el país. Y me decía Mark, vos después de las internas, si el Partido Nacional se hunde, únicamente van a ser el capitán del Titanic, porque nos vamos a ir al fracaso. Y eso realmente tenemos que ir en esa línea de construir una alianza, porque con el gobierno de Libre están implementando el Plan Venezuela en Honduras. ¿En qué consiste el Plan Venezuela que nos está implementando Libre? El gobierno de Libre, 80 funcionarios fueron a avalar las elecciones y el robo al pueblo venezolano. Fueron de observadores, fueron a aprender cómo se le roban las elecciones a un pueblo. Fue la primera presidenta, por si usted no lo sabe, la primera presidenta en reconocer el robo a las elecciones de Venezuela fue Xiomara Castro, mediante Twitter. Esto más, lo publicó a las 5 de la tarde, ni habían contado los votos y tuvo que borrarlos para que miren y le den el resumen en las noticias. Así están de coordinados. Y en Honduras ahí nos está llevando un acta digital que equivale al voto electrónico. Hoy estamos en el Congreso luchando para que no se apruebe esa iniciativa. Si no les pasa, pues nos va a llevar una crisis sin precedentes para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente, está en su plan. Ha nombrado en este momento de ministra de Defensa, que los militares son los que dirigen el proceso electoral de las urnas, a la candidata oficialista del gobierno, la acaba de nombrar la semana anterior. La semana anterior, muchos en Honduras pudieran estar alegres porque han sucedido eventos que acabaron las posibilidades democráticas que ellos ganen, pero eso más bien nos pone más en peligro, porque eliminó la extradición con Estados Unidos la semana anterior y acaban de divulgar videos del secretario del Congreso, que es cuñado de la presidenta, en reuniones con narcotraficantes, hablando del financiamiento a la campaña de ella, y por eso eliminó la extradición. Pero eso nos está poniendo en peligro la elección, porque sabe que no tiene posibilidad, se van a volver más radicales, y lo ha demostrado en una conferencia de prensa este martes. Salió en la cadena nacional después del video, y en la cadena nacional todos esperábamos que dijera: nos retractamos, va a continuar la extradición. No lo hizo. O esperaba Honduras que manifestara: esa fue responsabilidad de mi cuñado, no tengo nada que ver. Tampoco lo mencionó, y lo único que salió a decir, a ordenar a la justicia, instrumentalizando la persecución penal, dio 26 nombres de gente de nuestro partido, líderes prominentes del Partido Nacional, 7 nombres del Partido Liberal, y dijo al operador de justicia: a esos hay que perseguirlos y hay que acusarlos. Entonces nos pone en peligro porque no van a querer dejar el poder,
Y tenemos que estructurarnos a lo interno de Honduras y tenemos que estructurarnos a lo externo con ustedes, porque lo que queremos, la libertad inició y vientos de libertad empezaron en Argentina con Milei del sur hacia el norte. Los vientos de libertad van a empezar en noviembre desde el norte hacia el sur con Donald Trump. Y vamos a terminar los vientos de libertad en el corazón de América, que es Honduras, el próximo año, desde el corazón de América al sur y desde el corazón de América al norte. Gracias, Tomás. Ruth, un minutito. Bueno, como Partido Republicano estamos convencidos de que es tiempo de algo distinto. Chile está a kilómetros, por no decir a pasos, de un punto de no retorno. Los muertos en las listas de espera nos urgen a que hagamos este cambio. Las víctimas del terrorismo y del crimen organizado, especialmente en mi región de origen, en la Araucanía, nos preocupan, nos ocupan porque nos urgen por un cambio. La vida de las familias que se han visto frustradas, que están aterrados con la creciente criminalidad y cada día más apabullante, que amenazan a las familias y que además ellas merecen una alternativa distinta. En el Partido Republicano no queremos construir algo de cero, porque también las experiencias pasadas son buenas. Tenemos ideas claras y elementales, como que somos seres humanos creados a semejanza de Dios, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual nos han querido arrebatar, que el Estado está al servicio de la persona y sometido al derecho, y como Partido Republicano estamos trabajando para que podamos ser una alternativa de cambio, construir una alternativa distinta. Y tal como lo hemos plasmado en nuestro eslogan de campaña, es tiempo de reconstruir, es tiempo de recuperar, es tiempo de mantener una alternativa distinta en donde las personas y el desarrollo sean el centro, donde el respeto a la dignidad humana, el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, a tener una vida plena y a poder vivir en paz sea la primera causa que nos motive y que nos una. Y es así que me voy con varias lecciones de aquí para ponerlas en trabajo, en operativa en nuestro país, para poder ser esa alternativa de cambio que millones de chilenos hoy día necesitan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ruth, Tomás, José Carlos, Alejandro, por la participación en este panel. Y bueno, creo que la reflexión está clara. Sin duda debemos dejar atrás todo el retroceso de libertades y la destrucción masiva que trae esta izquierda a nuestros países, lo que vimos en el panel, como estaba titulado tal cual, el crimen, la corrupción y la pobreza que traen ellos, eso lo debemos combatir nosotros con la verdad, porque la tenemos de nuestro lado, y tocando también esos corazones de nuestros ciudadanos para que puedan frenar de una vez y confiar también en nosotros como esa opción frente a esas acciones liberticidas. Y por eso hoy Foro Madrid también cobra tanta relevancia y tanta importancia por la participación de ustedes y de todos los que hoy están con nosotros presentes y bueno, en vía streaming también. Así que yo creo que este proyecto va creciendo gracias a ustedes y ustedes son también los protagonistas de esto. Así que muchas gracias a todos por venir y bueno, los dejamos con el siguiente panel que también promete muchísimo. Gracias, buen día.